Lo que se representa aquí es una gráfica que típicamente se le llama curva epidémica. La curva epidémica es una representación del número de casos que ocurren de cierta enfermedad, en este caso es influenza, y cómo van ocurriendo semana por semana. Entonces vean ustedes, y esto lo estoy explicando para la ciudadanía en general, que pudiera estar menos familiarizada que los periodistas de la Fuente de Salud aquí, con esto. Vean ustedes que aquí hay unos números en la parte baja de la diapositiva, y estos números son el número de semanas transcurridas de un año dado. La semana 1 es donde empieza el año, 1 de enero de 2020, y de la semana 40 a la semana 52 es octubre de 2019 hasta el 1 de enero de 2020. Y hacia acá, hoy estamos en la semana 9. Ayer, sábado, fue el final de la semana 9. De modo que las primeras 4 semanas son enero y las segundas 4 semanas son febrero, ¿sí? Lo que significa estas líneas es el número de casos de influenza estacional que México ha tenido entre octubre y hace 2 semanas. En estos colores se representan los casos que han sido probables, es decir, en este color azul, los casos de personas que tienen los síntomas característicos de influenza, pero que pueden ser otra enfermedad distinta a la influenza. Ya hemos dicho muchas veces que hay cientos de virus que infectan las vías respiratorias y dan síntomas muy parecidos. En la línea anaranjada, lo que se ve es la cantidad de casos que, teniendo enfermedad tipo influenza, se les tomó una muestra de la respiración, una muestra del líquido que hay en la nariz y la garganta, y se identificó que tenían el virus de la influenza. Vean ustedes aquí, son los números de casos, 0, 5,000, 10,000, etcétera. Entonces, si en un momento dado vemos este punto, vemos que está aproximadamente en 3,500 casos para la semana 7 y la semana 6 fueron más o menos la misma cantidad. Y en semanas anteriores pues fueron menos casos, aquí vamos a decir, si esta raya es 5,000, aquí eran 1,000 por semana, ¿sí? Si lo sumamos, vean ustedes cuántos casos hay, 32,752,57 probables, de los cuales se confirmaron 4,318 desde que empezó la temporada de influenza 2019-2020. Pero estos casos no son todos los casos que existen. ¿Por qué razón? Porque la manera en que se hace la vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias es parecida al monitoreo ambiental. No es posible ni es útil en forma alguna tratar de identificar y contar a cada uno de los casos. ¿Por qué razón? Porque son tantos casos que de nada nos sirve ir uno por uno. Igual que pasa con el ambiente. Cuando se monitorea la calidad del aire, no se cuenta cada partícula del aire, sería imposible. Son trillones de partículas. Lo que se hace es que se ponen estaciones de monitoreo en ciertos puntos del territorio y ahí es donde se detectan los casos de influenza, igual que se hacen las estaciones de monitoreo del aire. Pero existen mecanismos, métodos matemáticos que tenemos los epidemiólogos para saber cada caso, cuántos casos representa que no hemos identificado de manera puntual. Para ponerlo de manera práctica, aquí está la estación de monitoreo, que es una clínica, un centro de salud. Y a 20 kilómetros hay otra clínica, pero esa no es estación de monitoreo. Aquí llegaron 5 casos y también en la otra clínica llegaron 5 casos. No vamos a contar 10 casos, contamos 5, pero sabemos que eso equivale a 10, teniendo en cuenta las 2 estaciones, una es de monitoreo y la otra es simplemente un centro de salud, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrar aquí finalmente es cómo nosotros sabemos, me voy a pasar para allá, que habiendo identificado un número relativamente reducido de casos, 32,700, en realidad sabemos y no necesitamos ver a cada caso para saber que hay
166.962 casos de influenza desde que empezó la temporada 2019-2020 en octubre del año pasado. Así es como funciona la vigilancia de influenza. Ahora, ojo para la ciudadanía, una confusión común es decir, ¿cómo? ¿No van a ver a todos los casos? ¿Quiere decir que no todos merecemos atención? No estoy diciendo eso. Atención médica merecen todas aquellas personas que sus síntomas les lleven a pedir atención médica. Y si tienen riesgo de complicarse, todas tienen el derecho de ser atendidas. Esto no tiene nada que ver con la atención, tiene que ver con la vigilancia, con el monitoreo del fenómeno en la población. Por último, lo que quiero mostrar es cómo en estos fenómenos que ocurren cada año empieza con poquitos casos y luego se empiezan a acumular y en cada semana empiezan a ser más y más y más y más y más hasta que llegamos a un punto máximo y luego empieza a haber menos y menos y menos y esto ya va a significar que va a ir menos y más o menos a mitad de abril ya casi no vamos a tener casos y en mayo ya no va a haber casi ningún caso durante el resto del año hasta volver a llegar a octubre de 2020 y otra vez va a ocurrir esto. Si vemos en la siguiente diapositiva, vemos que esto ha ocurrido todos los años y sepan ustedes que las ciencias de la salud han reconocido que esto ha pasado por cientos de años, siglos, y nos seguirá pasando a México y a todo el mundo. La misma idea, en estas como montañas, lo que se ve es que a veces hay temporadas, este es el año 2013-14, donde tuvimos esta cantidad, pero en cambio entre octubre de 2014 y abril de 2015 tuvimos muy poquito, la sexta parte o séptima parte de lo que hubo en el año anterior. Y en cambio un año después, entre octubre de 2015 y abril de 2016, tuvimos mucho más, comparado con esta. Y así sucesivamente. Hay temporadas fuertes o intensas, de intensa transmisión, hay temporadas de baja transmisión. ¿Sí? De cuando en cuando hay algunas montañitas, es decir, cantidades de casos, brotes que se dan fuera de la temporada, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Hay muchísimas razones y esas razones no son predecibles y mucho menos controlables. Hay muchísimos fenómenos en salud que no se pueden controlar y como hemos dicho, lo que sí se puede es responder a tiempo, estar preparados y responder a tiempo para disminuir el impacto que tienen las personas y en la comunidad, particularmente los más vulnerables. Y tenemos distintos tipos de virus de influenza, hay dos mayormente importantes, el H1 y el H3, y también hay uno que se llama tipo B. La importancia de un virus o del otro es relativamente menor, algunos infectan más frecuentemente a los adultos mayores, otros no tanto, y esto nos permite al sistema de salud y a la epidemiología estar poniendo mayor atención en los cuidados de las poblaciones que pueden ser más susceptibles. Ahora, también de influenza, en la siguiente diapositiva, lo que quiero mostrar, si me pasan la siguiente, es que estos tipos de virus no son fijos, la cantidad de virus o el porcentaje de virus que hay de cada tipo de virus de influenza no es fijo. Aquí representamos en colores, en anaranjado, H1N1, es el mismo virus que entró al mundo o que mutó y apareció en el mundo en 2009. Y una vez que dio la pandemia de 2009, se empezó a volver un virus común y empezó a ser cada vez menos grave, y ya es un virus estacional. Así le pasa a todos los virus de la influenza, así le pasa a los coronavirus. Empiezan con una gran epidemia y luego disminuyen. Por eso dijimos hace algunos días que este es un fenómeno, el nuevo coronavirus, que empezó ahorita,
por una transmisión de animales y a humanos y va a seguir. No se puede predecir a ciencia cierta cuánto tiempo. Por experiencia con virus anteriores, tanto coronavirus como otros, lo más probable es que persista por 1, 2, 2,5 años y después ya va a estar dando enfermedad leve por mucho tiempo más. La siguiente, por favor. Bueno, ahora también queremos mostrar que no se nos olvide la influenza. No hemos salido de la temporada de influenza, aunque ya vimos que llevamos 3 semanas seguidas con menos casos por semana y ya va para afuera, pero todavía nos quedan por lo menos 8 semanas de transmisión de influenza. Y la influenza, como hemos dicho también, es una enfermedad que mayormente es leve, pero que en personas que tienen riesgo de complicarse puede ser una enfermedad importante. ¿Quiénes son esas personas? Lo diremos una y otra vez. Adultos mayores de 60, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, y hoy sí lo voy a decir 4 veces porque no se nos debe olvidar. Mujeres embarazadas, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de que si se infectan por influenza se puedan complicar. ¿Eso qué quiere decir? Que también las mujeres embarazadas deben vacunarse contra la influenza, porque la vacuna está hecha para disminuir la posibilidad de que se compliquen. Y otras poblaciones que también deben vacunarse incluyen las personas que tienen diabetes, que tienen enfermedad del corazón, que tienen enfermedad de los pulmones, que tienen alterado el sistema inmune, inmunodepresión, como se conoce médicamente, ya sea por cáncer, por quimioterapia contra el cáncer o por distintas enfermedades autoinmunes, conocidas también como enfermedades reumáticas. La tabla lo que muestra es, y esto antes nos lo preguntaban muy seguido, ya hace mucho que no les actualizamos, lo decimos, es la cantidad de vacunas que se compran en el sector público de México para proteger a las personas que tienen la mayor posibilidad de complicarse. Todos esos grupos de población que mencioné son quienes deben recibir esta vacuna, como lo dijimos desde el 16 de octubre de 2019, cuando en este mismo salón inauguramos la temporada de influenza y con ello la temporada de vacunación. Y vean ustedes, ¿quién se nos está quedando rezagadas? Las mujeres embarazadas. Por eso insisto en ellas y porque son extraordinariamente importantes. Les falta 30% de uso de esta vacuna, de acuerdo a los cálculos que tenemos de cuántas mujeres embarazadas hay en México durante esos meses. Los demás vamos bien. Una de las comunidades más conscientes de los riesgos que implica la inmunosupresión son las personas que viven con VIH y tienen inmunosupresión y van de manera excelente. Y tenemos 33 millones, un poquito más de 33 millones y en total o en promedio ya tenemos 83% de las vacunas puestas. Todavía están a tiempo. Si hoy el coronavirus les ha llevado a preocuparse por su salud, ese es un aspecto benéfico y sería bueno que se vacunaran en este momento. Creo que esta es la última diapositiva.